Es bastante extraño para nosotros. Reciban un cordial saludo de toda la iglesia en Barranquilla. Los pastores están orando, los hermanos están clamando al Señor porque ese sea un tiempo de edificación, porque ese sea un tiempo de bendición para todos nosotros, pero sobre todo para que sea de gloria para el Señor. Estoy en un viaje mixto, y digo mixto porque tenemos cosas ministeriales como lo que estamos haciendo en esta tarde, pero también aprovechando y tomando unos días de descanso con mi esposa, que está aquí acompañándome, la princesa que está ahí en la tercera fila, Angie. Tenemos dos hijas en Barranquilla, una de 13 años, Sarita, y Andrea, que es nuestra hija adoptada, que ya tiene 30 años. Y bueno, están todos en ese momento clamando. Para mí es un gusto estar con ustedes, con el hermano Ado. Hemos venido trabajando ya hace un par de meses, 3 meses, cuando nos enteramos de que estaban siguiendo las clases del seminario y bueno, su interés en querer crecer, en desarrollarse espiritualmente como líder para que pueda guiar la iglesia del Señor a la manera del Señor. Así que venimos trabajando cada 15 días, él se reúne, para los que tal vez se les cuenta eso, si es verdad, está allá cada 15 días, tiene un tiempo con cada uno de los 5 pastores que tenemos en la congregación. Y básicamente lo que están haciendo es trabajando cómo luce la iglesia desde la perspectiva bíblica. Y en esta tarde, pues sin más preámbulos, yo tengo el privilegio de abordar con ustedes un tema que muchas veces es desconocido para muchas personas en la iglesia cristiana. Vamos a estar hablando acerca de la membresía. Y tal vez el nombre de membresía a muchos les choca en la iglesia cristiana, porque dicen, bueno, membresía tal vez no sé cuál sea, las tiendas, tal vez supermercados que manejan membresías, los clubes sociales son los que manejan membresía, asociaciones manejan membresía y tal vez decimos, bueno, la membresía es para todo menos para la iglesia. Pero la misión que yo tengo en esta tarde es poder transmitirles a ustedes cómo la Escritura no solamente habla de la membresía, sino que requiere la membresía y que ustedes puedan estar convencidos, no por mí, sino por la Escritura, de que esto es algo necesario, de que es algo que viene de parte de Dios y que va a ser bueno para el crecimiento de la iglesia. Y aún para los que tal vez están de visita y que no son parte de esta iglesia local, les va a servir para ver cómo el plan de Dios se despliega en la vida de cada uno de los creyentes a través de la iglesia local. Vamos a tener, para que usted sepa, 3 sesiones. La primera vamos a estar viendo la fuente de autoridad de la membresía o la autoridad de la membresía. En la segunda parte vamos a estar viendo la necesidad de la membresía y por último vamos a estar estudiando como la puesta en práctica, la membresía desplegada en el día a día. Así que son las 3 cosas que vamos a estar, ya está proyectado allá, que vamos a estar viendo. Entonces, lo primero, como les dije, vamos a estar entonces estudiando la fuente de autoridad de la membresía. Si usted tiene su Biblia, me puede acompañar y vamos a entrar de inmediato en la palabra del Señor. Entonces vamos a estar iniciando en Mateo capítulo 28. Bueno, y vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Sin embargo, creo que si alguien tiene una pregunta que dice, yo necesito, si no hago esta pregunta en este momento, tal vez no voy a poder dormir esta noche, puede levantar la mano y yo le doy la palabra para que pueda preguntar. Vamos a ir a Mateo capítulo 28 para entender un poco de qué es que vamos a estar hablando. La autoridad de la membresía. ¿Por qué comenzamos a hablar de membresía? El versículo 16 en adelante, que es el último capítulo de Mateo, dice lo siguiente: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose, Jesús les dijo, ya les voy a cambiar la fuente: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días
hasta el fin del mundo. Acompáñenme a orar. Esta es la primera porción que vamos a estudiar y vamos a orar de una vez por todo lo que vamos a estar estudiando de la palabra de Dios el día de hoy. Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Ponemos delante de ti esta congregación, ponemos delante de ti nuestras vidas, reconociendo que tú eres Dios, reconociendo que tú eres Señor, reconociendo que tú gobiernas, que tú eres soberano, que tú eres santo, que tú eres poderoso, que tú eres majestuoso, que no hay otro como tú, que tú eres el creador, Señor, del universo, de todo lo que vemos y de todo lo que no vemos, que todo fue hecho por ti, por medio de ti y para ti. Por eso venimos a pedirte, Señor, que abras nuestros ojos espirituales en esta noche, nuestro clamor por aquellos que puedan estar en este lugar y que todavía no te conozcan es porque tú salves, porque solo tú puedes salvar. Y nuestro clamor por aquellos que ya te conocemos, que hemos sido salvados por tu gracia, es que podamos crecer en conocimiento de tu verdad. Tu palabra es la verdad, que podamos ser afirmados en ella, que podamos ser arraigados en Cristo Jesús, que podamos, Señor Dios, que estás en el cielo, salir de este lugar edificados, que podamos salir de este lugar animados, pero también confrontados, Señor, por tu palabra y con el deseo de poner en práctica lo que aprendemos de ella. Ayuda, Señor, a mis hermanos, porque sin la intervención de tu Espíritu Santo es imposible que ellos puedan comprender las verdades que se van a exponer. Y ayúdame a mí como predicador, porque sin la ayuda de tu Espíritu Santo es imposible que un hombre pecador como yo pueda, Señor, transmitir estas verdades. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, la Gran Comisión, y es importante recordar que este título de la Gran Comisión no se encontraba en el original, eso fue añadido después. La Biblia cuando se escribe no tenía ni subtítulos, ni versículos, ni capítulos, pero nos ayuda a entender las últimas palabras que registra el Evangelio de Mateo. Y antes de pasar allá, tal vez nos convenga entender un poco el propósito de Mateo. No sé si alguno aquí sabe cuál es el propósito por el cual Mateo escribe su libro. ¿Alguien puede levantar la mano? ¿Ninguno? Entonces necesitamos explicar. Mateo, dentro de los 4 evangelistas, tiene un propósito fundamental y ese propósito es importante para que nosotros podamos comprender qué es lo que realmente está diciendo Mateo aquí. Mateo escribe su evangelio para probar que Cristo, que Jesús es el Mesías prometido y lo presenta como rey. Es una de las facetas que los 4 evangelistas juntos van a presentar. Al mostrar a Jesús como el rey prometido, el rey que anunciaron los profetas en el Antiguo Testamento, el rey que se habló y que ellos estaban esperando, Mateo nos va a dar señales a lo largo de todo su libro de que Jesús es ese Mesías. Y por eso es importante ver la conclusión, porque lo que tenemos en estos versículos 16 al 20 es la conclusión del libro. Es como cuando vamos a una película y entonces vemos las escenas finales, en qué quedó todo, cómo acabó todo. Cuando estamos leyendo un libro y usted ve conclusión y entonces cómo quedaron las cosas. Entonces, básicamente, al principio del libro, vamos a ver si logro dibujar, que no traje mi lápiz, pero no hace mucha diferencia mi lápiz que solo el dedo porque soy pésimo para esto, pero a ver si nos funciona. Aquí tenemos una nueva pizarra. Entonces lo que podemos pensar nosotros básicamente es lo siguiente. Mateo, cuando está iniciando el Evangelio, nos va a plantear una situación y esto es una corona, ¿de acuerdo? Usted tenga buena imaginación allí, esto es una corona. Y básicamente Mateo nos va a plantear una situación, ¿es Jesús el rey o no el rey? Vamos a ver si me funciona, hermano, gracias. ¿Es Jesús el rey que se había... No lo va a tomar, solo toma el dedo o el que es de él, gracias, hermano. Entonces esta pregunta está en la mente de Mateo cuando él va a presentar su evangelio. ¿Es Jesús o no es el rey de los judíos? Y no solamente de los judíos, sino básicamente de todos. Y a medida que su evangelio va avanzando, Mateo lo que va a desplegar son, estoy escribiendo en catalán, pruebas de que Jesús es verdaderamente el rey.
Al final lo que vamos a tener entonces es la conclusión de Jesús es el Rey, pero ahora, ¿cuáles son las implicaciones de que Jesús es el Rey? Y cuando nosotros estamos básicamente 21 siglos después de que Mateo escribe su evangelio, podemos decir, oh, qué bonita historia. Pero lo que tenemos que recordar es que esta palabra es importante para todos nosotros. Hay una implicación. Si Jesús es el Rey, ¿qué tiene que ver eso contigo? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué tiene que ver eso con la iglesia el día de hoy? ¿Qué tiene que ver con esta iglesia en particular, la Casa de Oración sobre la Roca? ¿Qué implicación tiene que Jesús sea el Rey? Entonces, con esto en mente, volvemos allí a Mateo y vamos a ver algunas cosas que Mateo básicamente está señalando. Jesús va y se presenta a sus discípulos en Galilea, en el monte que él les había dicho. Cuando lo vieron, ¿qué hicieron ellos? Lo adoraron. Y esto es una conclusión del libro, porque Jesús ya ha muerto, Jesús ha sufrido a manos de los judíos, a manos de los gentiles, ha sido crucificado, pero Mateo está mostrando que estos hombres, a excepción de Judas, quien ya se había ahorcado, después de todo eso, adoraron a Cristo y él recibe la adoración. Entonces Mateo básicamente nos está dejando ver que Jesús es Dios. ¿Por qué razón? Porque solamente Dios debe recibir adoración. Entonces Jesús es Dios. Estos hombres, a pesar de que humanamente hablando pareciese que Jesús hubiese fracasado al ser crucificado, Él realmente es Dios. Algunos, y eso me encanta que Mateo lo incluye, dudaron. No dice cuáles, no sabemos si fue Pedro, no sabemos si fue Santiago, no sabemos si fue Juan o Marcos o cuál fue el que dudó, pero dudaron algunos de ellos. Sin embargo, lo que va a suceder es que Jesús se acerca a ellos y eso nos deja ver que la duda, cuando nosotros tenemos dudas, eso no asusta a Jesús, eso no lo pone a Él como, ¿ahora qué voy a hacer? Porque están dudando y se va a alejar de nosotros, sino que esa duda lo que produce en Jesús es que Él se acerca, pero fíjense lo que hace Jesús básicamente en este momento, cuando ellos dudan, Él se acerca y no les dice no duden, no les dice no tengan miedo, son palabras que Él va a usar en otro momento. Pero el momento en el que Jesús está con ellos es el último instante relatado por Mateo y entonces es importante que veamos lo que él les dice. ¿Cómo responde Jesús a las dudas que tienen algunos de ellos? ¿Cómo responde Jesús a esta circunstancia? La respuesta es sencilla. Él les dijo, la palabra les dijo significa él les está como dando un discurso y dice lo siguiente: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y aquí necesitamos ayuda del griego. Yo sé que la mayoría tal vez no ha estudiado griego, pero esta es una clase gratis de griego. La palabra toda en griego, en español, significa toda. ¿Ok? Es una clase gratis de griego. Usted no necesitó ir a estudiar griego para aprender esto conmigo. Toda en griego significa igual que en español, toda. ¿Y por qué es importante esto? Porque muchas personas en la iglesia cristiana creen que Jesús tiene autoridad, pero no toda la autoridad. Jesús no está diciendo mucha autoridad se me ha dado. Jesús no dice gran autoridad se me ha dado. Jesús no está diciendo alguna autoridad. ¿Qué está diciendo Jesús? Toda. Y toda significa toda. No hay nada que no esté bajo la autoridad de Jesús. Y esto es importante para nosotros el día de hoy. Toda autoridad le ha sido dada y hay gente que cuestiona, bueno, pero luego no es que es Dios, Dios siempre ha tenido la autoridad, pero el enfoque de Mateo es dejarnos ver la autoridad que Cristo como hombre, recuerda que Cristo tiene una doble naturaleza, es 100% Dios y es 100% hombre. Como hombre murió, porque fue crucificado como hombre, fue sepultado como hombre y fue levantado de la tumba también como hombre. No se levantó solo el espíritu. Hay algunas personas que dicen que se levantó fue el espíritu. Eso es una herejía. Jesús se levantó en cuerpo también. Su cuerpo salió de la tumba. Toda autoridad, ahorita me vuelvo con esa palabra, me ha sido dada ¿en dónde? En el cielo. ¿Y en dónde? La expresión el cielo y la tierra es usada en el Nuevo Testamento para referirse básicamente al universo.
todo lo creado. Básicamente lo que Jesús está diciendo es, tengo toda la autoridad en todo el universo. No hay ningún lugar, no hay ninguna circunstancia, no hay ninguna nación, no hay ninguna persona que esté por fuera de la autoridad de Cristo Jesús. Y tal vez tú miras al mundo y ves las noticias y dices, bueno, pero no parece. Si Cristo está en autoridad, entonces explícame esto, explícame aquello. ¿Cómo es que eso sucede? Porque no pareciese que estuviese en autoridad. Si uno va a la casa de alguna persona, que son padres, y dice, bueno, somos la autoridad, pero ve que los niños pasan por encima, les jalan el pelo, ellos dicen, mira, por favor, quédate quieto, el niño no obedece. Uno cuestiona si realmente los padres son o no la autoridad en esa casa. Pero cuando Cristo está diciendo, toda la autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, no se está diciendo desde una perspectiva romántica, desde una perspectiva de me gustaría tener la autoridad, sino que realmente lo que está diciendo la Escritura, lo que Cristo está afirmando, y recuerda que lo adoraron, o sea que Cristo es, o sea que Dios está afirmando que Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Ahora pensemos en qué implicaciones tiene eso para cada uno de nosotros en este lugar en la tarde de hoy. Significa que Cristo es tu autoridad, independientemente de si tú no crees en Él, independientemente si tú dices, no lo veo tan cierto, yo hago lo que quiero cuando quiero, hago lo que me place. Pero la realidad es que la autoridad de la que Cristo está hablando en este momento es una autoridad que se refiere básicamente a el reino. Perdóname, correr esto acá. Es esa autoridad que tiene que ver con el reino eterno. ¿Qué significa eso? Cristo ya está reinando y aquellos que se están levantando contra la autoridad de Cristo se van a dar cuenta que Cristo es su autoridad el día que se presenten delante de Él para juicio. No es que Cristo va a tener autoridad. Le prestamos atención a la gramática. La gramática allí que nos dice, no dice se me dará toda autoridad o toda autoridad me será dada, sino toda la autoridad me ha sido dada. Esto es algo que ya ocurrió y eso es importante que nosotros lo veamos. Me ha sido dada, no le será dada, no le fue dada, sino es algo que Él tiene de una manera permanente. Ahora, si hay una generación a la que le molesta la autoridad, es a nosotros. A nosotros no nos gusta la autoridad. Y hay muchas razones para que no nos guste la autoridad. Si usted me pregunta a mí, como alguien que vive en Colombia, un país que ocupa los primeros lugares de corrupción a nivel mundial, una razón por la que mucha gente rechaza la autoridad en mi país es porque la autoridad es corrupta. Entonces decimos, no, yo no quiero estar bajo la autoridad porque la autoridad no hace lo correcto. La autoridad es abusiva, la autoridad es opresiva. Algunos ven en las autoridades civiles un modelo para evadir la autoridad de Dios. Otros piensan en los padres y dicen, bueno, tú no sabes el papá que me tocó, la mamá que me tocó, la autoridad de ellos es una autoridad que absorbe mi vida, que no me permite desarrollarme, que no me permite crecer. Tal vez algunos papás han abusado de esa autoridad, no la han ejercido de buena manera y entonces ellos dicen, yo no me quiero someter a ninguna autoridad. Puedes pensar en experiencias del colegio tal vez, con un profesor, con un director, con un jefe que era tu autoridad, pero te maltrataba, te hacía trabajar más de la cuenta, te acusaba de cosas que tú no habías hecho. Entonces, muchas veces el modelo de autoridad que nosotros tenemos en los hombres es un modelo que realmente no funciona. Sin embargo, cuando hablamos de que Jesús es el que tiene toda la autoridad, Él no está diciendo si te parece, si estás de acuerdo, si has tenido buenas experiencias con otras autoridades, sino Él está dando una declaración. Y esa declaración es, yo soy la autoridad. Y piensa en eso, piensa en lo que significa que Jesús es tu autoridad. Él es al que tú en última instancia le vas a rendir cuentas. Es Él el que en última instancia decide lo que pasa con tu vida. Y tal vez tú vuelvas a decir, bueno, no, yo hago con mi vida lo que quiero, pero no es verdad porque ni siquiera es tu vida.
La semana pasada en nuestra iglesia estaba predicando justamente en el libro de los Hechos, el capítulo 17, y allí el apóstol Pablo predicando en el Areópago, en Atenas, está diciendo algo tremendo. Dice, Él es el creador, Él no rinde cuentas, Él es el soberano del universo, y nos llevaba el Señor a pensar en lo que esa autoridad implica. Implica que aunque hay gente diciendo yo hago lo que quiero, la realidad es que solamente hace lo que quiere porque Dios se lo permite. Porque nadie puede vivir un segundo más si Dios no se lo permite. Estamos respirando. El siguiente respiro que vas a tomar es porque Dios te permite respirar y porque Dios permite que haya aire para que respires. Porque puedes tener la capacidad de respirar y no haya aire. O puede que haya aire y no tengas la capacidad de tomarlo y llevarlo a tus pulmones. Jesús lo especificó de otra manera. ¿Cuál de ustedes, por mucho que se esfuerce, puede añadir siquiera una hora a su vida? ¿Alguien aquí que pueda decir yo puedo? No podemos. Es decir, que al fin y al cabo estamos tan bajo la autoridad del Señor que no podemos seguir el siguiente minuto si Él no lo autoriza. Estamos bajo la autoridad del Señor. Pero en el texto de Mateo, lo que básicamente va a estar haciendo el Señor es mostrarnos cómo esa autoridad se pone en la práctica. Entonces mira lo que dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, en todo el universo. Vayan pues. Este pues es un conector que tenemos en nuestro texto. Cuando usted está leyendo la Biblia, usted tiene que buscar esos conectores, porque esto es básicamente una respuesta. A veces pensamos y a veces cantamos, Señor, tú tienes la autoridad, Señor, tú eres el soberano, Señor, tú eres el poderoso, pero salimos de este lugar a hacer nuestras vidas como si lo que acabamos de cantar fue meramente romántico, algo literario, algo que, oh, qué bonito decir que Jesús tiene la autoridad, pero luego yo salgo y decido qué hago con mi tiempo, qué hago con mi dinero, qué hago con mi cuerpo, qué hago con mi familia, qué hago con mi vida. Pero Jesús dice, vayan pues. Esto significa que esa autoridad tiene una implicación. Ahora vayan, salgan, muévanse a otro lugar y hagan ¿qué? Discípulos. Es una cosa importante, hagan discípulos. La palabra discípulo significa alguien que sigue a un maestro, y en griego hace referencia de manera particular a alguien que viaja con alguien que es su maestro. Y la idea de viajar significa que o nos lleva a pensar a nosotros que estamos en el siglo XXI y entonces en 12 horas prácticamente pude salir de mi casa y estar en Madrid. Eso no pasaba en el siglo I. Entonces no habían aviones, no habían transatlánticos, no habían trenes de alta velocidad. Entonces yo pude estar de Madrid aquí en Girona básicamente como en 2 horas y media. Pero en esa época viajar significaba caminar juntos largos trayectos, horas y horas de polvo alrededor, caminando juntos. ¿Y qué sucede cuando dos personas viajan juntas por un largo espacio de tiempo? Llegan verdaderamente a conocerse. El discípulo lograba darse cuenta cómo hablaba su maestro, cómo pensaba su maestro, lo veía reaccionando ante circunstancias de la vida difíciles, él veía cómo usaba su dinero, cómo trataba a las otras personas. Entonces se nos manda a ser discípulos, pero si usted le presta atención, se nos llama a ser discípulos, no se nos llama a ser creyentes. Y esto es muy importante porque aquí va a estar fundamentada el origen básicamente de la membresía. La iglesia cristiana ha venido cometiendo errores muy complicados, pero uno de ellos es el que hemos olvidado que lo que se nos ha mandado es hacer discípulos y no creyentes. Y muchas veces la iglesia está más enfocada en hacer creyentes que en hacer discípulos. ¿Qué quiero decir con esto? La labor de hacer creyentes, es decir, alguien salvo, alguien regenerado, es una labor que es exclusiva del Espíritu Santo de Dios. Solo Dios puede salvar. Nosotros como iglesia no tenemos ni la autoridad, ni la capacidad, ni el poder de hacer un creyente. Yo no puedo convertir a mi hija. Yo no me puedo convertir ni a mí mismo. Ese es el punto, estamos muertos.
Somos incapaces de salvar a otra persona, no podemos salvarnos a nosotros mismos y aun cuando Dios nos da vida, no tenemos el poder para hacer que otra persona que está muerta venga a la vida. No sé aquí en España cómo funciona, pero en Latinoamérica es muy común ver cómo las iglesias están enfocadas y ven la gran comisión como hacer creyentes. Entonces hay cualquier cantidad de estrategias. Ahí encontramos desde iglesias que están haciendo obras de teatro, iglesias que están haciendo cosas de shows que se compiten o que más bien quieren competir con los shows del mundo, algo que es tonto porque por más dinero que invierta la iglesia nunca va a ser tan atractivo su show como los que hacen afuera. Pero quieren hacer todos estos shows para que la gente venga a la iglesia y para que la gente entonces siga a Cristo y piensan que hacerlo de esa manera va a hacer que la gente se convierta en un creyente. La música, entonces tocamos el piano de una manera que haga que los sentimientos se alboroten y entonces la gente llore y diga, sí, Señor, te quiero seguir por toda mi vida. Y por eso vemos gente que llora en el culto, pero sale a hacer la misma que estaba haciendo antes de entrar al culto. No hubo nuevo nacimiento. Otras iglesias instruyen a sus miembros, a sus asistentes, a que prometan almuerzos. Entonces la gente va sobornada al culto, cogen al vecino y le dicen, mira, ve, que te voy a invitar a almorzar después. Entonces la gente va por el almuerzo, pero no porque quiere realmente escuchar la palabra del Señor. Y después de que va y le dieron su primer almuerzo, ahora la tarea es, tienes que asegurarte de que vuelva el próximo domingo. Entonces tenemos un ejército bombardeando por WhatsApp a la persona el sábado en la noche. Acuérdate que el culto es a las 8. Recuerda que a las 8 empezamos. No olvides, 8 estamos iniciando, por si se te olvidó. A las 8 empezamos. Y si no funciona eso, entonces prométele que tú lo recoges. Tú vas a llegar a su casa a las 7 de la mañana, le llevas desayuno y te aseguras de traerlo a la iglesia porque es la única forma. Y comenzamos a hacer una cantidad de cosas para hacer creyentes. Y una vez que la persona hace la famosa oración de fe, que no está en la escritura estipulada como se entiende el día de hoy, pensamos que ya hicimos la tarea y vamos por el siguiente invitado. Eso pasa en Latinoamérica, yo no sé si pasa aquí en España, pero eso es lo que está pasando en mi país, en mi ciudad. Hacemos creyentes y al final no hacemos creyentes. ¿Por qué razón? Porque no tenemos el poder para ser creyentes. Yo no sé si eso está entristeciendo a alguno tal vez, que no, yo sí he hecho varios. No, no has hecho ningún creyente, porque no tienes el poder. Luego, lo que sí dice la Escritura es, vayan y hagan discípulos, y en eso es lo que la iglesia falla. Entonces hacemos creyentes, o más bien creemos que hacemos creyentes, pero no nos enfocamos en hacer discípulos, y esa es la tarea de la iglesia cristiana. Y aquí precisamente es donde el concepto de la membresía bíblica nos va a ayudar. ¿Cómo llevamos a cabo la tarea, la misión que el Señor Jesús nos ha encomendado? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos. Esto ayuda mucho para los que mañana se quieren bautizar. Esto no es algo que quiere imponer una iglesia local. Esto es un mandato, y es un mandato ¿de quién? De Cristo como Rey. El Cristo que se ha levantado de los muertos ahora da una autoridad. Tengo toda la autoridad, y ¿qué dice? Esta es mi primera orden. Vayan y hagan discípulos. Esto no es opcional. Muchos han convertido la tarea de hacer discípulos y ser discipulados en algo opcional. Para muchos basta simplemente con asistir el domingo a la iglesia, estar en el servicio, pero eso no es lo que dice la Escritura. Entonces, tenemos que hacer discípulos, tenemos que hacerlos de todas las naciones. Eso no significa que todos tienen que viajar a Colombia, que todos tienen que ir al África, que todos tienen que ir a la China. Hay algunos que Dios va a llamar para hacer eso, pero todas las naciones implica también la persona que está sentada a tu lado, la persona que está sentada delante tuyo, la persona que está sentada detrás de ti, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, una de las referencias más claras a la Trinidad en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿de qué se trata hacer discípulos? Porque muchos piensan que hacer discípulos es simplemente, lo invité a tomar café y hablamos del Real Madrid y del Barça.
Entonces hice un discípulo allí porque somos súper amigos, porque nos gusta el mismo equipo. Yo sé que hay gente aquí en esa parte catalán que le gusta el Real Madrid. Es algo raro que me dicen que no es normal que haya gente aquí que le guste el Real Madrid y gente allá que le gusta el Barcelona. Creo que pasó el Barcelona, ¿verdad? ¿No? ¿Usted de los raros? Ok. Bueno, pero no es simplemente tomar café de lo que está hablando el Señor acá. ¿Qué es lo que está diciendo? Enseñándoles. Fíjense que el texto inmediatamente nos dice cuál es la función. ¿Qué tenemos que hacer con estos discípulos? Enseñarles. Pero la pregunta es, ¿qué les vamos a enseñar? ¿Qué es lo que se supone que la iglesia hace con aquellos a quienes el Espíritu Santo les está cambiando el corazón? Les enseñan a guardar todo lo que les he mandado. Y nuevamente nos aparece esta palabra en griego, que todo, ¿qué significa en español? Todo. No es algunas cosas que Cristo dice. No es algunas cosas que Cristo ha mandado, sino que la iglesia, todos los miembros de la iglesia tienen la responsabilidad de hacer discípulos en la iglesia, enseñándoles a obedecer lo que Cristo Jesús ha mandado a la iglesia. Esto es como un círculo que no termina nunca. Entonces, vamos aquí a dibujar nuevamente, a ver si nos funciona. Entonces podemos pensar de la siguiente forma. Entonces tenemos aquí el Espíritu Santo, como una persona, usted tenga una imaginación, esta persona estaba caída, estaba muerta, ¿de acuerdo? El Espíritu Santo sopla aliento sobre él, le cambia el corazón y ahora esta persona está viva, está de pie, ¿de acuerdo? Está feliz. Ahora sí le quedó la cara feliz. Él está feliz porque él ha venido a vida. Pero entonces aquí no termina la cuestión, porque esta persona es un nuevo creyente, ha nacido de nuevo, pero esta persona básicamente es un bebé espiritual. Eso lo dice con claridad el apóstol Pedro, refiriéndose a los nuevos creyentes. Pidan con ansias la leche espiritual. Entonces, ¿qué sucede si nosotros en nuestras casas comenzamos a desarrollar la idea de que las familias tengan hijos y dejen a los bebés ahí en la cuna a esperar que se desarrollen por sí mismos? ¿Qué diría usted de un padre que dice, bueno, ¿cuál es tu método de crianza? Bueno, mi método de crianza es que con mi esposa tenemos bebés, los ponemos en un rincón de la casa, les dejamos alrededor algo de comida, algo de ropa y volvemos en 10 años a ver cómo les ha ido. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué harían con esos bebés? ¿Qué harían con esos padres? Alguien diría, oye, qué bien. ¿Y entonces tu estrategia cuál es? Mi estrategia es multiplicar. Vamos a tener más bebés, para que el apellido nuestro se siga extendiendo y perdure por generaciones y llenar todo Girona de bebés nuestros. ¿Alguien le parece una buena estrategia? ¿Alguien llamaría a las autoridades para decir que les quiten los bebés? Sí, ¿verdad? Ok, pero eso es lo que muchas veces la iglesia está haciendo. Vamos a llenar esto de bebés espirituales y luego dejemos que esos bebés espirituales crezcan por sí. No es el plan. Así que como Dios puso padres para que se encarguen de estos bebés, para que crezcan, para que se desarrollen bien, asimismo en la iglesia el Señor pone a los hermanos maduros, los que ya llevan algo más de tiempo, para que estén cuidando de esos bebés espirituales, ayudándoles a crecer, alimentándolos con leche espiritual para que más adelante puedan recibir alimento sólido. Y estos bebés espirituales después van a estar en esta posición y ¿qué van a estar haciendo? Lo mismo, si se dan cuenta es un círculo que no debe terminar en nunca el medio de la iglesia. En un momento la persona solamente es alguien que es discípulo, pero más adelante también va a ser discipulador, pero nunca deja de ser discípulo. Yo como pastor en la iglesia sigo siendo discípulo y sigo siendo discipulado por todos los hermanos de mi iglesia local, no solo por los pastores, sino soy discipulado por todas las personas que hacen parte de esa iglesia local y constantemente estoy también ayudando a discipular a otros. Ahora, volvamos allí a Mateo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús en esta última declaración está diciendo algo importante y es lo que dice,
recuerden esto, algo que se nos tiende a olvidar. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El fin del mundo implica que va a haber un juicio. Jesús está hablando con claridad de esto. Hay un momento en que el mundo se va a terminar. Hay un momento en que esta era va a desaparecer. Jesús va a juzgar y dice, pero mientras que eso sucede y ustedes se dediquen a hacer discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo voy a estar con ustedes. Ahora, espero que comprendamos que estar con nosotros no significa que no van a haber enfermedades, no significa que no van a haber problemas, no significa que no van a haber tristezas, no significa que vamos a ser victoriosos. En Colombia hay un dicho muy metido en la iglesia cristiana, no sé si aquí alguna vez lo han usado, muchas iglesias preguntan cómo estamos hoy, dicen prosperados, bendecidos y en victoria. Y siempre pensamos, y desde una perspectiva, los cristianos estamos prosperados espiritualmente, estamos bendecidos espiritualmente y estamos en victoria espiritual, pero hay ocasiones en la vida cristiana en que económicamente estamos todo menos prosperados. En que si pensamos en lo que nos está sucediendo, no pensamos o vemos como bendiciones temporales, sino decimos, Señor, lo que tengo son pruebas y cuando miro a mi alrededor no me veo como que estoy como cabeza, sino parece que todo el mundo está encima mío. Entonces no estoy en victoria, pero espiritualmente sí lo estoy. Pero el punto del versículo 20 es Jesús asegura estar con la iglesia. Quiero que pienses esto. Jesús es el rey que ha sido coronado, el rey que se ha levantado de la muerte, ha dado instrucciones de hacer discípulos y ha dicho que Él va a estar allí con la iglesia, mientras que la iglesia lleva a cabo su labor. Nosotros vivimos siempre anhelando la presencia del Señor. Voy a hacer una pregunta tonta. ¿Alguien aquí anhela la presencia del Señor? ¿Sí? ¿Sí la anhelamos? Ok. Bueno, que Jesús esté siempre con nosotros es precioso, pero que Jesús esté siempre con nosotros es aterrador. Porque no siempre vivo haciendo lo que debo hacer. Porque no siempre vivo cumpliendo las órdenes que Él me está dando. Y lo complicado de todo es que esté haciendo lo que esté haciendo, Él está ahí. Él está presente. No pensemos en la presencia de Jesús como algo que pasó en el ambiente, como que sentí un viento, fue el ventilador que lo prendieron en ese momento. Y yo sentí la presencia, hermano. No, fue el ventilador que lo acaban de prender y comenzó a pasar de un lado para otro. Sí, o sentí un viento recio aquí. Es un hermano que estornudó 2 filas atrás y le llegó a usted allá. Ya se quitaron las mascarillas, entonces se vuelve a sentir el estornudo. Más bien tenemos que pensar en la realidad de lo que significa que Dios está presente, porque Él está presente en las reuniones de la iglesia. Y eso nos tiene que llevar a decir, wow, vamos a tener que rendir cuentas. Amén. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Bueno, entonces lo primero que acabamos de hacer es de dónde viene la autoridad de la membresía. Y la autoridad de la membresía viene de la autoridad de Cristo, quien nos ha ordenado que hagamos discípulos. Pero para yo poder hacer un discípulo necesito, vamos a pensar en un proceso industrial. Si a mí me piden que haga, no sé, camisas, me contratan para hacer camisas, ¿yo qué necesito para hacer camisas? ¿Quién me ayuda? ¿Qué necesito para hacer tela, verdad? Necesito tela. ¿Qué más puedo necesitar? Necesito máquinas, necesito tijeras. Podemos pensar que necesito una materia prima. Entonces, lo primero que yo tengo que entender en la iglesia es que para hacer discípulos, ¿cuál es mi materia prima? ¿Alguien está hablando por ahí? ¿Quién? Bueno, yo necesito ser un discípulo, muy bien, pero si me dicen, haz discípulos, ¿qué necesito? ¿Cuál es mi materia prima allí? La palabra es la herramienta a través de la cual voy a hacer discípulos, pero ¿qué necesito para hacer un discípulo? ¿Una qué? Una persona. Muy bien, yo necesito una persona, pero la pregunta es, ¿cualquier persona o qué tipo de persona necesito para poder hacer un discípulo para Cristo? Necesito un creyente. Muy bien. Hacia allá es que vamos a caminar. Necesito creyentes, porque yo no puedo hacer un discípulo en alguien que no es creyente de Cristo Jesús. No puedo. Puedo hacer gente
que se porte bien. Las iglesias somos especialistas en hacer gente bien portada. Podemos hacer gente que camine por la línea que tiene que caminar cuando entra en la iglesia, que, comienza la alabanza, esta vez vamos con la mano derecha levantada, el próximo domingo levantamos la izquierda, este es el momento de aplaudir, este es el momento de bajar las manos, este es el momento de inclinar la cabeza, este es el momento de... Y podemos hacer gente que se porte bien, pero no podemos hacer creyentes. Entonces necesitamos la obra del Espíritu Santo, quien nos va a proveer creyentes para que nosotros hagamos discípulos. Esto suena como, ¿pero qué tiene que ver esto? Lo vamos a entender. Tenme un poco de paciencia. Me dijeron que puedo estar con ustedes hasta las 10 de la noche, así que téngame paciencia para entender esto. Necesitamos creyentes para poder hacer discípulos, y allí es donde la membresía va a ser crucial, y tal vez va a explicar por qué a veces tenemos frustraciones en medio de la iglesia. ¿Por qué tenemos los problemas que a veces tenemos? ¿Por qué escuchamos de escándalos en pastores que se robaron el dinero, que cometieron adulterio, acabaron con media iglesia? ¿De dónde vienen todos estos problemas? Y muchas veces vienen precisamente de no entender lo más básico. ¿Qué sucede en una empresa que dice que quiere hacer camisetas, pero la materia prima que proveen es simplemente hierro? ¿Cuántas camisas van a salir? O provee papel. ¿Qué sucede con la calidad de las camisetas? ¿Cuáles son las quejas de los clientes apenas se las ponen la primera vez? Se rompen, las lavan y ya no sirven para nada. Entonces, ¿por qué tenemos tantos problemas adelante en el ministerio? Mucho tiene que ver con que no hemos aprendido a identificar y a separar los creyentes genuinos, los creyentes de Cristo, de personas que vienen un domingo a la iglesia. Y son dos cosas diferentes. El que tú vengas un domingo a la iglesia no me dice que eres creyente. El que tú estés aquí, y esto te lo quiero decir con mucho amor, el que estés aquí en esta tarde no me dice que eres creyente, me dice que viniste esta tarde. Lo único que yo puedo afirmar, que vinieron en la tarde, nada más. Entonces necesitamos aprender de qué se trata la membresía, pero necesitamos para eso materia prima, ¿ok? ¿A qué hora terminamos la primera sesión, hermano? Porque yo estoy aquí... Sí, son 3. ¿En 10? Ok, estamos bien. Listo. Ahora, acompáñenme a 1 Timoteo, capítulo 4. No, perdón, 2 Timoteo. ¿Lo tenemos? No, perdóneme, es 1 Timoteo, pero capítulo 3. Es el cambio de hora que me tiene todavía así. Ténganme paciencia. ¿Listo? Desde el versículo 14 vamos a leer. 1 Timoteo 3, versículo 14. Te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Entonces, lo primero que vamos a ver acá, Pablo está estableciendo un fundamento, valga la redundancia, fundamental para nosotros como iglesia. ¿Qué está diciendo Pablo acerca de la iglesia? Algunas cosas que Pablo dice, ustedes vamos a identificarlas. Primero, la iglesia es la casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios. A veces usamos el término casa de Dios para referirnos a las paredes, pero esto es un local. Aquí podría haber un bar y no deja de ser un local, ¿de acuerdo? Es un local donde se reúne la casa de Dios, pero esto no es la casa de Dios. Y es algo con lo que muchas veces todavía luchamos, porque traemos un trasfondo católico romano y pensamos que apenas cruzo la puerta a la catedral, ahí está Dios. Y sí, Dios está allí, porque Dios es omnipresente, está en todo lugar, pero eso no es la casa de Dios. Estas 4 paredes no son la casa de Dios. Nosotros nos reunimos en una bodega y eso es una bodega. Yo no me refiero a ese lugar como la bodega.
porque es una bodega, no es algo sagrado como tal. La iglesia es la casa de Dios. Y la expresión la casa de Dios nos tiene que ayudar a entender que como toda casa, esa casa tiene unas características, tiene personas que pertenecen a esa casa, tiene normas por las que se vive en esa casa. Es la iglesia, la palabra iglesia significa asamblea, eso es lo que significa eclesia en griego, asamblea. Esa es la asamblea de Dios, es el pueblo de Dios. Cuando la iglesia está hablando, o cuando más bien la Biblia habla de iglesia, no está hablando de un local, está hablando de un grupo de personas. Eso es lo que está diciendo acá. La iglesia es columna y sostén o baluarte, como dice otra descripción, de la verdad. Entonces, la autoridad de la membresía proviene de la autoridad de la palabra de Dios. Es decir, que una de las cosas que la iglesia tiene que entender es que en el proceso de hacer discípulos tiene que estar anclada exclusivamente en la palabra de Dios. La autoridad de la iglesia procede de la autoridad de la palabra de Dios. Cuando una iglesia local comienza a alejarse de la palabra de Dios y comienza a permitir que otras cosas sean las que regulen la vida de la iglesia, esa iglesia está perdiendo la autoridad. Y tenemos que partir de aquí, es decir, ¿cómo vamos a ser miembros? Hacemos miembros entendiendo la autoridad de la palabra de Dios. En Latinoamérica es muy famoso un personaje que enseña y dice, ok, levanta la Biblia y dice, esta es la palabra de Dios. Y ustedes tienen que creer que la Biblia es la palabra de Dios, pero dice a renglón seguido, no tiene nada para ti. Lo que tú necesitas ahora es mi profecía, necesitas mis visiones, necesitas lo que Dios me está dando a mí. Es algo diabólico lo que este hombre está afirmando. Sin embargo, aunque muchos creyentes no lo dicen abiertamente, es lo que piensan y creen en realidad. ¿Cómo sabemos eso? Por la forma en que viven. ¿Cómo sabemos eso? Por la manera en que viven. Porque si la escritura es la autoridad tuya, tú vas a tener que someter tu vida a lo que dice la escritura. Y esto es algo precioso porque esa es la manera en que Dios blinda a la iglesia de pastores abusivos. Esta es la manera en que Dios blinda a la iglesia de un liderazgo que se está desviándose. Es la manera en que Dios guarda a la iglesia de las estrategias del enemigo, de las estrategias del diablo. Como cuando una iglesia va entendiendo, que es lo que vamos a ver en la segunda parte, que no existe clero y laicado, que no es verdad, y eso lo traemos mucho de Roma, la idea de que el pastor está por allá arriba. El pastor es el ungido de Jehová, para usar términos del Antiguo Testamento, y el resto son los seguidores que tienen que estar esperando que el pastor traiga una palabra de revelación. Pero según la Escritura, en la iglesia el pastor no es la autoridad final. La autoridad final es la Escritura. Y la autoridad se va a ejercer a través de la iglesia, porque ¿quién es la columna y baluarte de la verdad según el texto que acabamos de leer? La iglesia, no el pastor. No sé si me estoy haciendo entender. El pastor no es el baluarte de la verdad. El pastor no es la columna de la verdad. ¿Quién es la columna de la verdad? La iglesia, en ese sentido. Miren, la iglesia Dios la ha puesto para preservar la verdad a través del tiempo. Es decir, la iglesia es el instrumento usado por Dios para seguir manteniendo la verdad exaltada. Y nosotros tenemos que entender esto como iglesia local, porque esa es nuestra tarea. Nosotros somos la autoridad, preservamos la palabra del Señor, o más bien es preservada a través de nosotros, pero cuando la iglesia no entiende esto, la verdad va a estar en tela de juicio y vamos permitiendo que otras cosas comiencen a meterse. Voy a citar algo que aprendí hace poco de otro hermano, pero creo que nos va a ayudar mucho a nosotros el día de hoy para entender lo que quiero decir. Cuando hablamos de fuentes de autoridad, podemos pensar básicamente en tres fuentes. Una fuente para algunas personas es
la tradición. Eso también fue catalán. La tradición. Entonces, la tradición es una fuente de autoridad porque decimos, bueno, mira, la iglesia siempre ha hecho las cosas de esta manera, los padres de la iglesia actuaban de esta forma, la iglesia se reunía de esta manera, la iglesia interpretaba de esta manera, es una fuente de autoridad. Podemos mirar la tradición como algo que me informa y me ayuda a ver, ok, esto es verdad, esta es la forma en que las cosas se deben hacer. Otra fuente que se puede tener como autoridad es la experiencia. Entonces, eso es muy común escuchar o que gente que se queda, bueno, la experiencia nos muestra. Entonces, los padres utilizamos mucho la experiencia como fuente de autoridad en la crianza de los hijos. Cuando un hijo dice, pero ¿por qué no puedo meter el dedo en el interruptor? Decimos porque alguien ya lo hizo antes y no le fue bien. Entonces, la experiencia nos muestra que hacer esto, comer esto, ir a este lugar no va a traer algo bueno. Pero la otra fuente que tenemos es y es sobre la que nos vamos a mantener nosotros, la escritura. Entonces, las tres balanceadas nos van a ayudar, pero el punto es que la escritura es la fuente sobre la cual las otras dos permanecen. Es decir, yo evalúo la experiencia y evalúo la tradición con base en lo que dice la escritura. Sin embargo, la manera en que hoy la iglesia en Latinoamérica está haciéndolo, y no sé si aquí en España también, es que más bien la tradición y la experiencia son las que están regulando la escritura. Entonces tenemos hermanos, tenemos hermanas que hacen cosas en sus casas, que hacen cosas en sus vidas y aunque hacen cosas en el culto que no son avaladas por la escritura. Pero ellos lo que dicen es, pero así lo hemos hecho siempre. Desde que yo tengo idea, así lo ha hecho la iglesia. Y muchas veces de manera paulatina lo que van haciendo es quitando la escritura y todo se queda en tradición y experiencia. Y si nosotros analizamos el contexto en el que vivimos nosotros, más que tradición, la fuente de autoridad del día de hoy en casi todo el mundo occidental es ¿cuál? Esa es la razón por la cual el mundo hoy dice que yo en ese momento puedo salir y decir, ¿sabes qué? Hoy me estoy identificando como mujer, hoy me siento femenino. Y me tienen que dejar entrar a los baños de mujeres y me tienen que tratar como señora Juan. Porque mi experiencia me lleva a eso. Entonces la tradición de que siempre se ha dicho si es hombre o mujer, mirando el sexo biológico, ya el mundo no lo está tomando en cuenta. La escritura mucho menos y todo se va regulando a la experiencia. Y a los creyentes nos asombra cuando escuchamos esas cosas, pero la realidad es que mucho de lo que se hace en la iglesia cristiana occidental solo responde a experiencias y tradiciones. Piensa, ¿cuánto de lo que tú haces en tu vida responde simplemente a tradiciones de tu familia o a experiencias que has tenido? ¿Cuán a menudo la escritura es los lentes, el catalizador a través del cual tú tomas las decisiones que tienes que tomar en tu casa? Para asegurarte de lo que estoy haciendo es lo que dice la palabra del Señor. Y no simplemente después tratar de justificar lo que has hecho con algún versículo bíblico sacado de contexto. De eso es que tenemos que nosotros aferrarnos. ¿Estamos siguiendo la escritura o estamos siguiendo tradiciones o experiencias? Hay una historia con la que concluyo esta primera parte. No sé si la han escuchado, pero la historia dice que estaban reunidas 4 generaciones de una misma familia para almorzar. Y entonces en esa familia les gustaba mucho comer pescado frito. Así que bueno, están allí en la cocina y están las 4 generaciones, especialmente el lado de las mujeres. Entonces está la nieta, la mamá, la abuela y la otra abuela. Entonces están la nieta y la mamá, están en la cocina y ve la nieta que ve a su mamá que coge el pescado, lo va antes de meterlo en la paila, en el sartén, le corta la cabeza y le corta la cola al pescado. Y le dijo, mami, ¿por qué se le quita la cabeza y la cola al pescado? ¿Qué es lo que tiene el malo? ¿Por qué no debemos comerlo?
Y la mamá se quedó mirándole y le dijo, mira, no sé, tu abuelita siempre lo hacía así, yo siempre lo he hecho así, pero no sé, pero vamos a preguntarle, ya que está aquí también. Llamaron a la abuelita, le dijeron, mira, abuelita, ¿por qué se le corta la cabeza y la cola al pescado? ¿Qué es lo que tiene de malo? ¿Por qué no debemos comerla? La abuelita se quedó pensando y le dijo a las dos, yo no sé, tu abuelita siempre lo hacía así, yo siempre lo he hecho así, pero vamos a preguntarle, ella está por ahí también. Le llamaron a la abuelita, ella entró despacio en la sala, en la cocina, perdón, y le preguntaron, mira abuelita, ¿por qué se le quita la cabeza y la cola al pescado? ¿Por qué no debemos comerla? ¿Qué es lo que tiene de malo? Ya se quedó pensando y dijo, no, lo que sucede es que cuando me casé, tu abuelo me compró un sartén muy pequeño, entonces no cabía nunca un pescado completo, siempre me tocaba cortarle la cabeza, la cola y luego sí echarlo a fritar. Esa fue la razón por la cual cortaban la cabeza y la cola en 4 generaciones. Y aunque es una historia muy sencilla, creo que ilustra parte de lo que estamos viviendo, lo que estoy tratando de transmitirles. Mucho de lo que hacemos en la iglesia no es bíblico y solo obedece a nuestras tradiciones y a nuestras experiencias. ¿Significa que todo lo que sea de tradición y experiencia es necesariamente malo? No, pero cuando no está legislado y analizado a la luz de la Escritura, podemos estar en graves problemas, porque la iglesia no es columna y sostén de la experiencia o de la tradición, sino de la verdad. Y tenemos que asegurarnos de que lo que estamos haciendo está reflejando la verdad que decimos creer. Amén. Ok, entonces vamos a hacer una pausa activa para que estiren los pies y no se me vaya a dormir ninguno. Sería muy triste volver a Colombia y se me durmieron allá 5 cuando estaba enseñando. Mi meta es que no se duerma ninguno acá. Allá se me duermen, espero que aquí no. Entonces, para que no se duerma usted, tenemos una pausa ¿de cuántos minutos, hermano? De 5 minutos para que usted estire los pies, estire las manos, se levante del puesto y continuamos.